Bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis. Habíamos estado considerando el capítulo 17 y habíamos visto acerca de la circuncisión. Y vamos a retomar en los últimos versículos, a partir del versículo 24. Génesis capítulo 17, el verso 24, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Habíamos estado viendo lo que representa la circuncisión. Habíamos dicho, nos habla de la cortadura de nuestra carne, la cortadura del viejo hombre. Dios tenía un propósito, que no fuera solamente una señal literal, como se practicó y se sigue practicando hasta el día de hoy. Deuteronomio, capítulo 30. Libro de Deuteronomio, capítulo 30. Dios apuntaba hacia cosas superiores. Deuteronomio, capítulo 30 y el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Israel hasta el día de hoy tiene oído, pero no tiene corazón. Y así también es la condición de muchos santos. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6 y el versículo 10. Encontramos esta pregunta: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Así fue en la antigüedad y así también es hasta el día de hoy en el pueblo de Dios. Dios tiene un propósito y está buscando corazones rendidos que realmente al escuchar la palabra de Dios, esa palabra llegue al corazón. Y vamos a ver cuál fue el resultado de este trato de Dios con Abraham. Hebreos capítulo 11 y el versículo 11. Hebreos 11, versículo 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Habíamos visto el propósito de Dios con este matrimonio. Pero ahora aquí vemos el efecto del trato de Dios y la vida de los fieles, cómo la fe contagia y se expande, así como la incredulidad también es contagiosa. Por eso tanto valoramos la compañía de hermanas y hermanos de fe. Y así también enseñamos a nuestros jóvenes a prestar atención. Y vamos a ver un poco más. Vemos la experiencia, habíamos dicho, los últimos versículos, encontramos esta experiencia familiar, una experiencia de dolor. Dice el Salmo 119,
Salmo 119 y el versículo 45. Dice así la palabra de Dios. Salmo 119, el verso 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La verdadera libertad en Cristo. Libertados del gobierno de Satanás, libertados de la religiosidad, de las apariencias y también, sobre todo, libertados de nuestra vieja creación. Porque a veces llegamos hasta ahí nomás. Pero aquí vemos un trato completo. Habíamos visto, habíamos leído el primer versículo del capítulo 18. Génesis, capítulo 18, acontecieron todas estas circunstancias. Abraham está siendo tratado por Dios. ¿Y cómo le encontramos aquí? Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Qué hermoso cuadro para el ojo de fe. Ahora vemos aquí a un varón de Dios pasando circunstancias, dice la Escritura, estando a la puerta de su tienda en el calor del día. Este calor del día habla de circunstancias adversas, de dificultades, pero vemos a este hombre sentado. Él no está inquieto, él ahora está esperando de parte de Dios. Y vemos esta nueva experiencia en la vida de Abraham, reposando al calor del día. Él no está inquieto, no está preocupado, sino que él ahora está esperando. Y eso es algo que a veces lleva años, y a veces ni aún así experimentamos. La quietud, esperando que nuestro Dios haga su obra de gracia, por lo tanto es una obra poderosa. Dice: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Hay varias cosas que nos llaman la atención de la actitud de Abraham. Ya sabemos, porque lo hemos leído, que es un hombre anciano, un hombre que ya tiene 100 años, que su estado físico no es el mejor, pero vemos que él tiene esta actitud de correr, de salir corriendo. Esto nos recuerda la actitud de David cuando enfrentó a Goliat. Vamos a leer 1 Samuel. Esta es una de las características de los vencedores. Una de las características de los vencedores. 1 Samuel, capítulo 17. Y el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Meditamos en la palabra de Dios la actitud de los santos fieles y nos recuerda la actitud de Moisés también. Como él, al escuchar la voz de Dios en el libro de Éxodo, él dijo: heme aquí. Él no se hizo el desentendido cuando Dios le llamó. Cuando Abraham fue probado en el capítulo 22 de Génesis, también dice que Dios le habló y él dijo: heme aquí. Y así son la vida de los santos, dispuestos al propósito de Dios. No va a andar esperando, dando vueltas, perdiendo el tiempo, oportunidades, sino que él dice aquí esta porción: salió corriendo
de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Vemos 4 actitudes. Primeramente, alzó sus ojos. Él miró 3 varones, que nos habla de ver cosas celestiales según Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Él vio, dice, y en cuarto lugar salió corriendo. Y dice el versículo 3, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Bueno, aquí vemos, muchos le titulan a esta porción el banquete de Abraham. Varias cosas vemos aquí en la actitud de Abraham. En primer lugar, él es rápido para salir a recibir esta visita tan importante. Vemos en el verso 3 que él se dirige a ellos como si fuera una sola persona. Pero en el versículo 4 reconoce que se trata de la Trinidad. El lavado de pies que vemos aquí es una señal de bienvenida a personas gratas. Bueno, vemos también la abundancia que le rodea a Abraham. Ya habíamos visto su actitud cuando fue al rescate de su sobrino. El hombre de fe tiene recursos ante las circunstancias adversas, el hombre y la mujer de fe. Tenemos recursos. Gracias al Señor, porque esto es un ejemplo para nosotros. Ahora, después vamos a ver la realidad de su sobrino en el capítulo que sigue. Y es extremadamente distinta, totalmente distinta. Aquí vemos algo en lo natural, pero nosotros hoy podemos aplicar en lo espiritual, la abundancia de la gracia. Cómo nos provee todo lo necesario para la vida. Aquí le vemos al calor de su tienda, dice, en un lugar, dice, en un encinar de Manré, lugar de grosura. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. 3 medidas. La harina habla de la humanidad del Señor Jesucristo. Y esta harina tenía que pasar por fuego. Y este fuego que vemos aquí nos habla del fuego del altar. Pan cocido al rescoldo. ¿Cuál es la particularidad? Que no tiene la apariencia de un pan de panadería, sino que es rústico. No es muy atractivo, pero está lleno de sustancia. Y eso nos habla del Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Así recordó Isaías: le veremos sin atractivo. Bueno, Abraham le presenta. Y vamos a ver un poquito más. Versículo 7. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio a prisa a prepararlo. Este becerro nos habla también del Señor Jesucristo.
Y este criado también nos habla del Señor Jesucristo, presentándose a sí mismo. Este es un gesto de generosidad. Y en el versículo 8 vemos el banquete y la plena comunión. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Este árbol nos habla también del Señor Jesucristo. Así Dios le enseñó a Moisés en las aguas de Mara. Le mostró un árbol, dice. Se ve que el árbol estaba ahí, pero él no lo había visto. Y así también la provisión de Dios que está a nuestro favor y nuestros ojos naturales muchas veces no le ven. Pero gracias al Señor que todos estamos aprendiendo. Y ahí ellos participan de este banquete debajo del árbol. Salmo 25 y el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bueno, vemos este precioso cuadro de comunión. El primer cuadro, así en la Escritura, tan detallado de la comunión. Y nuestra comunión con Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Así nos dice Juan. Nuestra comunión es por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma más completa. Y vemos allí, y en el versículo 8 vemos esta plena comunión, y vemos aquí el interés de Dios por Abraham, por Sara y por su propósito. Continuemos. Versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que le da la luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, vemos aquí en este versículo 9, Dios había prometido y Dios tiene en cuenta a Sara. Dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? La fe representada por Abraham y la gracia. Y yo más de una vez pensé cuando Dios pregunta dónde está la gracia en tu vida. Menos mal que Abraham sabía dónde estaba. Porque a veces parece que disociamos. Pero gracias al Señor que todos estamos aprendiendo. ¿Dónde está? Bueno, está muy cerca. Está con nosotros. Y vemos la circunstancia. Dice, esto es promesa de parte de Dios. Me hace recordar cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y nosotros miramos nuestras circunstancias, nuestros días, nuestras mañanas,
y viene la duda. Pero la palabra de Dios es fiel. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. En cuanto a lo natural, tienen todo en contra. Si miraban con el ojo natural, igual que nosotros, seguramente iban a dudar. Sara tiene en contra la edad y la esterilidad. Dos cosas que para el hombre natural, sobre todo de aquel tiempo, era muy difícil revertir. Imposible. Pero como nuestro Dios, Él jura por su propia palabra. Y la gracia de Dios se revela ante la imposibilidad del ser humano. Entonces hay esperanza. Y esta pregunta que encontramos aquí en el verso 14, el Espíritu Santo la ha expandido a través de los siglos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pasaron generaciones y la palabra de Dios sigue siendo fiel. Cuando ante nuestros ojos está todo imposible, tal vez un gran mar, tal vez el Jordán desbordado, tal vez una enfermedad incurable, o tantas cosas, viene la incredulidad de visita y mira nuestra circunstancia y nuestra realidad y dice, vos no vas a llegar. Y viene la palabra de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, la gracia tendrá su fruto. Así podemos leer. Sara tendrá un hijo. No es por nuestra capacidad, sino porque Dios lo prometió así. Así lo prometió Dios. Y vemos la actitud de Sara. Se rió, dice. Y así también nosotros nos reímos. Cuando la gracia de Dios, la fe están juntas, comenzamos a reír. A veces reímos de nervios, pero nunca de incredulidad. Dice Génesis capítulo 21 y el versículo 6. Luego del nacimiento de Isaac, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Como dije, a veces razonamos en cuanto al resultado de nuestra carrera. Pero esto también podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Si tan solo puedes creer, dice la palabra de Dios, verás. Por eso, cuando empezamos a dar pasos de fe, no hay límite que no podamos alcanzar en la voluntad del Señor. ¿Por qué a veces no alcanzamos? Bueno, porque dudamos, porque tememos, pero si el Espíritu Santo nos abre los ojos espirituales y vemos la provisión de la gracia de Dios. Y esta pregunta que sigue resonando, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Nadie contestó, porque no hay nada difícil para nuestro Dios. Por eso la importancia de la vida de fe, Y nos anhelamos unos a otros, buscamos tener contacto con hermanas y hermanos de fe. Eso es lo que nos interesa. Hay personas en el mundo que buscan personas intelectuales, personas de poder económico. Nosotros nos interesa hermanas y hermanos de fe. Porque como dije, así como la incredulidad se contagia, la fe también es contagiosa. Así que aquí vemos este matrimonio. Y vamos a ver un poco más. Llega al final este banquete. Verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos
acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fin de este banquete. Abraham continúa buscando de ellos. El Señor ahora se levanta para ir a Sodoma. Y esto nos habla del arrebatamiento. Un grupo de celebración y banquete y otro grupo pasando por juicios. Pero vemos la actitud de Abraham y aquí hay enseñanza para nosotros también. Enseñanza. Siempre hablamos con los hermanos acerca de el espíritu de la gracia. Porque a veces se habla del mensaje de gracia, se habla de la salvación eterna, pero eso no se demuestra en una vida graciosa de fe. ¿Y cómo esto se traduce en nuestra vida? Bueno, Dios, nuestro Dios, es un Dios misericordioso. Y Él, en la carta del apóstol Pablo, vemos que la primera vestidura de la vida de la nueva creación, dice, vestidos de entrañable misericordia. Y eso también manifiesta la vida de un creyente de fe, lleno de misericordia. Muchas veces hablamos de la gracia, damos un hermoso sermón de la gracia y después decimos, ¿y qué me importa lo demás? Que se arregle como pueda. Mire la actitud de Abraham, la actitud de Abraham. Dice, primeramente, estos versículos que leímos, Dios le va a compartir lo que va a hacer a Abraham. Porque él, por lo que leímos aquí, él ya sabe cómo va a actuar Abraham, un hombre de fe, un hombre de fe. Y dice el versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, yo veo aquí el corazón de un hombre de fe y de un hombre tratado por la gracia de Dios. Me hace recordar cuando Jacob estuvo frente al faraón. Era una gran oportunidad para pedir cualquier cosa. Pero como él ya había sido tratado por Dios, le saludó y se fue, dice. Y ahora lo vemos a Abraham frente al Dios eterno. Él podía pedir tantas cosas, pero él tiene un corazón quebrantado por su sobrino. Y así también los creyentes de fe. Hay un quebrantamiento por los hermanos que viven en fracaso. No es grato, ni es alegría, ni es simpático lo que está pasando. Hay tanto fracaso y tantas desilusiones en el camino. Y dice el verso 23, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Tal vez Abraham pensaría, ¿será que mi sobrino predicó? Que vaya a saber cuál era su deseo. Habrá dicho, ¿qué habrá hecho este allá? Quizá haya 50, dice, dentro de la ciudad, dice, ¿destruirás también
¿Y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó: he aquí que ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. La intercesión. Cuando meditamos en lo importante y maravilloso de la palabra de Dios, dice que 7 veces fue pasada por el crisol de Dios. Así que cada porción, cada versículo, cada punto tiene un propósito. Y aquí vemos muchos versículos hablando de esto que aconteció después de aquel banquete. La actitud de la fe frente al fracaso de otro. Como dije, vivimos en un tiempo de gran indiferencia, pero no es así para la vida de los vencedores. Hay un quebranto en el corazón, y nuestra parte es orar. Así como dice en el mundo, mientras hay vida hay esperanza, dice. Y mientras hay vida, Dios alarga su gracia y su misericordia sobre los fracasados. Y nuestra parte no es abandonarles, sino orar por ellos, interceder. Tendríamos tantas cosas para pedirle al Señor, pero Abraham tenía en su corazón lo que estaba pasando con Lot, y tenía hasta esperanzas por Lot. Dice, por ahí 10 capaz que hay, dice. Bueno, ya vamos a ver lo que hizo Lot, en qué condición estaba. Vemos aquí este precioso cuadro, Lucas capítulo 21, cómo era este tiempo. Lucas capítulo 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad en todo tiempo. Vemos aquí en este pasaje 2 tipos de creyentes. Por un lado, Abraham, tipo de los fieles, de los vencedores. Y lo vamos a ver también a Lot, con su actitud. Aquí Abraham, lo que él está experimentando en esta intercesión es la paciencia de Dios.
Y los que lo conocemos al Señor sabemos que Él es paciente. Y este es un tiempo donde su bondad y su paciencia está derramada sobre toda la humanidad. Vamos a ver un poco más. Capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Ya no vemos tres como le visitaron a Abraham. Ahora son dos. Y el dos, como sabemos, nos habla de el suficiente testimonio. Ellos van, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Recordamos de Abraham en el versículo 2, dice, se postró en tierra. Este simplemente le hace una reverencia. Lot está a las puertas, quiere decir que él es alguien importante en esa ciudad. Pero no es una ciudad de creyentes fieles, sino todo lo contrario. Este lugar es tipo del mundo, corrompido, y Lot se encontró muy cómodo en ese lugar. Y habrá hecho mérito seguramente para estar a la puerta, porque ahí no iba a estar cualquiera. Pero él estaba ahí. Y así es el cuadro de muchos creyentes, apartados de los propósitos de Dios. Lugares eminentes en el mundo, pero está llegando la tarde. Dice, llegaron a la caída de la tarde. El día de gracia está llegando a su fin, a la tarde. Dice, y dijo, ahora mi Señor os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaré y seguiré vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y mire lo que dice el verso 3. Dice, mas él porfió con ellos mucho. Parece ser que no hay una comunión, no hay un deseo de parte del Señor de compartir en ese lugar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, vemos otra porción que nos habla de ese tiempo. Lucas, capítulo 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí pone, por ejemplo, a Noé también. Noé y Lot contrastado. Noé fue un hombre sabio. Él también escuchó la voz de Dios que le anunciaba lo que iba a acontecer, igual que Dios nos anuncia a todos nosotros. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a la galería de los grandes de la fe. Hebreos capítulo 11 y el versículo 7. ¿Cuál fue la actitud de este hombre sabio? Por la fe, Noé. Todos los vencedores, igual que nosotros, vamos a alcanzar solamente por la fe. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Con temor.
Nos habla de alguien que presta atención a lo que está haciendo. No es algo hecho así nomás de casualidad en los ratos libres, cuando tengo ganas. No. Él se abocó a esa tarea. No había nada más importante ante el aviso de Dios. Y así también en este tiempo. A él no le importó que los que le rodeaban se burlasen. ¿Sabe cuántos se burlarán de nosotros? Estamos aquí un domingo. No importa. No importa. Dice la Biblia que por su fe condenó al mundo. ¿Cómo fue esto? Dios necesitaba a alguien de fe para poder condenar a los demás. Un día Dios nos va a llamar y va a decir, en tal lugar predicaron la gracia. Y Dios va a poder continuar con su plan. Gracias al Señor por la vida de los fieles, como testimonio allí donde se mueven. Ya no está ni el apóstol Pablo, ni Timoteo, ni Lucas, ni Filemón, ni el hermano Andrés. Ahora estamos nosotros. Y tenemos una alta responsabilidad también en este tiempo. Noé dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y Dios honró esta fe. Toda su familia salió con Noé. Toda su familia. Pero no fue así con Lot. Ese es otro hermoso contraste, Lot y Noé. Uno de fe y el otro es justo, pero no es de fe. Y vemos el resultado. Bueno, ya la hora se nos ha ido y vamos a leer algunos versículos más antes de terminar. Génesis capítulo 19. La elección de Lot. Y vemos lo que él tiene que hacer para que los ángeles entren a su casa. Dice el verso 3, mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete. ¿Y de qué era este banquete? Dice, coció panes sin levadura y comieron. Se ve que era algo muy pobre lo que tenía para ofrecerle. Y así vemos el contraste entre un creyente de fe y un creyente que no es de fe. No tiene nada bueno o abundante para ofrecer. Vamos a ver al apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 6, con este vamos a finalizar. 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 14. La palabra de Dios, inmutable, maravillosa, habla, siglos hablando, sonando, así como esa pregunta que recién leíamos, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Y acá dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así escribió el apóstol Pablo. Nosotros vivimos en un planeta que está totalmente contaminado. Donde usted vaya va a encontrar contaminación. Y si usted deja algo, deje un auto 3-4 meses parado, va a ver lo que le va a pasar. Y así también el mundo espiritual. Está lleno de contaminación. Satanás hace 2000 años que tiene una industria de contaminar y desvirtuar el Evangelio.
Y solamente la preciosa palabra de gracia tiene poder para lavarnos, para limpiarnos y para prepararnos. Y nos habla amorosamente y nos alienta. Y si hay algo que falte, la gracia de Dios es suficiente. Hasta aquí nomás. Que Dios les bendiga. Vamos a tomar un pequeño recreo y luego continuamos.